Bueno, señores, pónganse cómodos y atiendan esta historia que me ha contado un protagonista de esta misma historia que sucedió en Villa Altagracia y que yo creo es una historia que se podría estar repitiendo en otros pueblos. Miren, hay en Villa Altagracia un atraso que se dio en las telecomunicaciones. Y este atraso se debió a la poca inversión que hizo en este pueblo la empresa dominicana de teléfono, Codetel, que era Codetel antes, después pasó una vez a ser Verizon y ahora se llama Claro. Esta empresa funcionaba como un monopolio en el país. Era Codetel la única empresa que en los pueblos instalaba teléfonos residenciales y tenía todo el control y manejaba muchísimo dinero. El que trabajaba en Codetel antes era un rey, porque esa empresa era de las mejores. ¿Qué sucede? Villa Altagracia, un pueblo que siempre ha tenido buena historia. Y yo les voy a contar la historia de una calle de Villa Altagracia que no existía. Ya habían varias calles en Villa Altagracia, pero esa calle no llegaba a la Duarte, que es la calle 19 de marzo. No llegaba a la Duarte porque habían propiedades que se lo impedían. Y esto motivó que una gestión del ayuntamiento solicitara al propietario de esos terrenos, el señor Adriano Lluveres, un comerciante, un distinguido comerciante que llegó a Villa Altagracia desde Monteplata, cuando en la era de Trujillo le arrebataron, le quitaron, lo desalojaron de sus terrenos allá en Monteplata. Salió de Monteplata y vino a Villa Altagracia a comenzar de cero, pero era un hombre de avanzada, de temple, de trabajo. Y aquí, en Villa Altagracia, comenzó a negociar y comenzó también a comprar terrenos, a comprar solares, y compró varios solares. Y tenía la propiedad de esos terrenos que impedían que la calle 19 de marzo pudiera llegar hasta la Duarte. Y el ayuntamiento le propuso, me cuenta el hijo del señor Lluveres, Henry, que no recuerda con exactitud cuál era el alcalde o el síndico de Villa Altagracia en ese entonces, cuando a su padre le proponen que permita hacer una calle que pasara por su propiedad. Y el padre de Henry, el comerciante distinguido Lluveres, ve en la propuesta una oportunidad y dice: si yo dejo que me pasen la calle, que hagan la calle por el medio de lo mío, me va a quedar un pedazo de un lado que sirve para un solar y otro pedazo de otro lado que me sirve para otro solar. Y tendré entonces, dice este señor, 2 solares en una esquina. Esta esquina que iba a ser la calle 19 de marzo con Duarte. Y permitió que se hiciera la calle. Le entregaron unos bonos del ayuntamiento, me cuenta el hijo. Y esos bonos que le entregaron, según me dice Henry, nunca llegaron a cobrarlo. Pero el padre de Henry, el señor Lluveres, tenía la visión de que su propiedad iba a incrementar el precio al hacer esa calle y quedar en las esquinas. Y precisamente él
logró hacer negocio y tenía como un colmado o algo en esa esquina de la 19. Y precisamente en la otra esquina todavía ahí hay un establecimiento, un negocio de vender repuesto de vehículos, que todavía está ahí. Y este señor tuvo esa visión de avanzada, dejando que el ayuntamiento hiciera esa calle. Y él, con el tiempo, salió ganando porque sus predios tomaron un valor pues muy interesante. Aquí tengo una foto de la esquina que le estoy diciendo en la actualidad. Es esta esquina. Esta esquina que tiene este solar aquí y que tiene aquel negocio allá. Y ahí está la calle 19 de marzo. Esa fue la calle que se hizo. Quedó entonces con la propiedad del señor Lluveres de aquel lado y de este lado. Y así sus predios tomaron un valor interesante. Pero ¿qué sucede? Después que murió el señor Lluveres, su hijo Henry queda con... Ya ellos no eran los propietarios, se había vendido la parte donde está el repuesto, que era del Boricua, en la esquina 19 de marzo, pero la otra parte del solar, del otro lado, y todo lo que había en esa parte le pertenecía a Henry Lluveres, el hijo del señor Adriano Lluveres. Y me cuenta Henry que cuando su padre murió, después de que hicieron los acuerdos de herencia, los hermanos y todo, él quedó con ese terreno que estaba de este lado de la 19 de marzo, donde está el Boricua. Y que él tenía la pretensión de en ese lugar poner un carwash, comenzar a negociar ahí, y ya estaba incluso levantando la edificación para ese carwash, cuando llegó un señor que le dijo que estaban interesados en comprar ese solar. Y hablan con él y le dicen que ese solar lo quería comprar la empresa Codetel. Y cuando le dicen que él podía pedir una alta suma y que Codetel le iba a comprar como quiera. Y efectivamente, Henry le pidió en ese tiempo una suma elevada, muy elevada a Codetel, con el propósito de, si ellos quieren comprar, van a comprar, y si no, que no compren nada. Le pidió casi 2 millones de pesos. Y me cuenta que la gente ni rebaja le pidieron. Le compraron el solar, la gente de Codetel. Codetel adquiere ese solar y ellos dicen que iban a poner ahí las instalaciones de Codetel en Villa Altagracia, que iban a poner en ese solar que está baldío ahora, por cierto. Iban a poner las instalaciones de Codetel en Villa Altagracia, que empezaban a hacer una edificación de 3 plantas y todo eso. Pues pasó el tiempo. Codetel nunca construyó nada y nunca hizo nada en ese solar. Y me cuenta Henry que un día en Santo Domingo él se encuentra con la misma persona que era ejecutivo de Codetel,
que le había visitado para comprar el solar, y que eso pasó varios años después, y que cuando Henry ve al Señor le pregunta, pero ven acá, ¿y qué pasó con este solar que ustedes lo compraron y ese solar está ahí cerrado? Entonces el Señor, que era ejecutivo gerente o un funcionario importante de Claro en ese entonces, ya cuando Henry se encontró con él, ya no era empleado de Claro, y le cuenta lo que pasó con el solar, que efectivamente Claro lo había adquirido con la intención de construir sus edificaciones en Villa Altagracia, pero que pasado el tiempo llegó una situación que a Claro le interesaba, a Claro que era Codetel, eso, estoy hablando de Codetel. Codetel le interesaba que le aprobaran un proyecto en la Cámara de Diputados. Oigan esto, señores. Que le interesaba que aprobaran un proyecto en la Cámara de Diputados, y que como ellos tenían que buscar un diputado que le sometiera el proyecto y que ese proyecto fuera aprobado, consiguieron un diputado muy bueno, por cierto, que había en Villa Altagracia para esa época, un diputado muy interesante, que había hecho mucho por Villa Altagracia, había ayudado a muchísima gente en Villa Altagracia, y la gente de Claro lo utilizaron para que él sometiera el proyecto que ellos querían que se aprobara. Y el diputado Tony Pérez le hizo ese favor a Claro. Yo sé que Tony Pérez era ciego, que él le hacía un favor. Y Claro, después, en agradecimiento a Tony Pérez, le regaló, le cedió, le traspasó ese solar que había comprado en Villa Altagracia. Le traspasó el solar, o le dio, le cedió, no sabemos con qué condiciones, pues lo que nos ha dicho Henry, el solar a Tony Pérez, que era diputado en ese tiempo. Pasó el tiempo, murió Tony Pérez, en el solar nunca se hizo nada. Y nunca se ha hecho nada. Y han habido intenciones de comprar, de hacer algo en el solar, y no han podido tampoco negociar. Porque al parecer, y yo no tengo el dato ni tampoco me lo pudo explicar Henry, no está del todo claro el papeleo del solar, aun cuando sí está claro que el solar era de Tony Pérez, que todos los derechos, todo se lo había traspasado, Claro, o Codetel, a Tony Pérez. El caso es, señores, que esa acción que se puede llamar indecorosa de Codetel, ha contribuido con el atraso del pueblo de Villa Altagracia, porque ese es uno de los solares que está baldío en la calle Duarte de Villa Altagracia, que muchísimas empresas, muchísimas instituciones quisieran adquirir ese solar y no han podido negociar. Yo espero cualquier día ver si converso con algunos de los familiares de Tony Pérez para que me expliquen a ver cuál es la situación, porque es lamentable esta situación que ha pasado con esto, y que todavía, señores, todavía Claro, ni Codetel, Claro, ni como se llame, tiene una edificación en Villa Altagracia. Ellos tenían la intención de construir ahí, pero se quedaron sin nada. Y uno no entiende cómo es que hacen esto. Me explicaba una persona con la que estábamos debatiendo el tema, que estas empresas hacían eso en ese tiempo, comprando muchas propiedades en pueblo y muchas cosas, porque era una forma de ellos evadir parte
del dinero de impuestos que tenían que pagarle a los gobiernos. Compraban como que era algo que le hacía falta a la empresa y adquirían terreno y después lo renegociaban, hacían muchísimas cosas. Eso pasaba en esa época. Ya cosas que no pueden pasar y qué lamentable que no se pueda resolver la situación de este solar de una vez y por todas, y que a los herederos de Tony Pérez le den su dinero, le paguen y que se pueda ver, construir ahí algo que contribuya al desarrollo de Villa Altagracia. Por una acción indecorosa de Codetel tenemos ese atraso en Villa Altagracia. Si ellos hubiesen construido su edificación en ese solar, como lo habían dicho, tuviéramos más oportunidad de empleo, más infraestructura de valor en el pueblo, pero como usted ve, lo que se ha hecho es nada, sino que se pagó un favor con este solar. Esa es la historia. Esa es la historia de este famosísimo solar de la 19 de marzo, esquina Duarte, de Villa Altagracia. Una historia que tiene que ver con esta compañía telefónica que compró este solar. Pero otra cosa, el solar tenía su título de propiedad definitivo, original, porque el propietario original, que el señor Lluveres, se encargaba de legalizar todo lo que él compraba de una vez. Esas son de la gente que tenían la experiencia de lo que le pasó en la era de Trujillo. ¿Qué le pasó al señor Lluveres? Que por allá por Monteplata, Trujillo lo despojó de muchísima tierra. Él no tenía título cuando eso, pero después que llegó a Villa Altagracia, todos los terrenos que adquiría, el señor Lluveres entonces le buscaba su título, lo legalizaba de una vez para que nadie pudiera salirle con chanchullo. Y por eso fue que cuando le compraron los terrenos al hijo de Lluveres, a Henry, le pagaron bien, casi 2 millones de pesos. Y usted sabe qué pasó también con esa compra que hizo Codetel. Miren lo que pasó. Eso encareció, pero encareció significativamente el terreno en Villa Altagracia. ¿Por qué? Porque ya hubo una venta de un terreno carísimo en Villa Altagracia. Todo el mundo se hizo la idea de que ese era el precio del terreno en la Duarte de Villa Altagracia, y nadie vendía ni vende un solar barato en Villa Altagracia después que se conoció esa venta que hace muchos años, señor de esto. Sin embargo, esa venta lo que ha hecho es perjudicar al pueblo, porque ha quedado en el atraso y han pasado prácticamente generaciones, y ese solar baldío en la Duarte, en el mismo centro de Villa Altagracia, a 2 esquinas del Parque Duarte. Qué lamentable esta situación. Señores, seguimos con más. Esos son los temas que usted tiene que conocer para que sepa de la historia de los pueblos. Y la pregunta viene y queda en el aire. ¿Y en cuántos otros pueblos habría hecho Claro u otra empresa esta misma acción y le ha creado un problemazo así a un pueblo? ¿En cuántos otros lugares habrían hecho esta misma situación como la hicieron en Villa Altagracia? Bueno, esperemos a ver en cuántos otros pueblos pudiera estar dándose una situación parecida.